Bienvenidos y bienvenidas, estamos en un episodio más de Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes. Estamos transmitiendo desde el poniente de la ciudad, donde amablemente el doctor Carlos Sillares nos ha abierto la puerta de su casa para poder platicar con él. El doctor Carlos Sillares es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad de Iztapalapa. Estamos aquí para conversar sobre una línea de investigación que el doctor ha venido desarrollando en los últimos tiempos. Vamos a dividir la entrevista en dos segmentos. El primero de ellos versará sobre las últimas publicaciones que ha hecho en torno a la izquierda mexicana, y posteriormente hablaremos de unos trabajos anteriores sobre el socialismo del siglo XIX. Bueno, para quienes hayan tenido oportunidad de leer al doctor Carlos Sillares, y para quienes la podrán tener, seguramente podríamos mencionar algunos títulos. Un libro sobre Roda Canati, publicado por Antropos, un libro sobre E.P. Thompson, que salió en una breve colección, de breviarios de la Universidad Autónoma, de introducción a autores clásicos, y recientemente, y es el motivo de esta parte de la entrevista, dos de las publicaciones últimas del doctor Sillares: La inteligencia rebelde, que lleva como subtítulo La izquierda del debate público en México, publicado por la editorial Océano, y De la social a Morena, editado por Yus, y que prácticamente acaba de aparecer. Doctor, le agradecemos mucho la posibilidad de platicar con usted. Lo primero que me gustaría preguntarle es en torno al trabajo de la inteligencia rebelde, donde usted explora la historia o el desarrollo de algunas publicaciones de la izquierda mexicana, Coyoacán, Cuadernos Políticos, Historia y Sociedad. Me gustaría saber cuál es su balance de ese ejercicio que hace usted de revisión de la relación entre intelectuales, política, militancia. ¿Qué fue lo que encontró? ¿Cómo ve el despliegue de aquella aventura intelectual que en el siglo XX los militantes e intelectuales hicieron? La historia de la izquierda me ha interesado desde hace mucho tiempo. Yo comencé estudiando el primer socialismo, llamado también socialismo utópico, pero lo que me di cuenta hace algunos años, y esa es una de las razones por la que escribí la inteligencia rebelde, es que entre los jóvenes, en las generaciones, digamos, actuales, hay un desconocimiento muy grande de lo que fue la izquierda previa al PRD. Entonces, en vista de eso, y notando además las dificultades, la debilidad, digamos, de la reflexión actual de la izquierda, quise estudiar, reconstruir un periodo que incluso me tocó vivir, en mi caso, en calidad de estudiante, en el cual la izquierda tenía un papel significativo en el debate público. Por esa razón hice un salto en el tiempo y pasé de estudiar el primer socialismo a enfocarme a la izquierda de los años, sobre todo 70 y 80. Ahora, ¿qué encontré? Encontré que la izquierda, como señalaba hace un momento, tiene un papel muy activo en la discusión pública e incluso guió, digamos, algunos de los debates fundamentales en el México de esa época, debates que tenían que ver con la equidad, tenían que ver con la democracia, también estaban vinculados con las vías, digamos, para el cambio social y político en México. Y otra de las cosas, digamos, que encontré es que, no obstante, teniendo esa capacidad la izquierda de plantearse a un nivel sofisticado, a un nivel elaborado, digamos, de pensamiento, se quedó en buena medida muda después de la caída del muro de Berlín. Y eso, digamos, pues también es muy llamativo, muy significativo, porque la izquierda mexicana, que no tenía una tradición particularmente dogmática, la izquierda, me refiero a la izquierda socialista y comunista, que incluso había roto
en parte o algunos de sus segmentos por lo menos con el modelo, digamos, del socialismo soviético, tuvo poco que decir después de la caída del muro. Y también lo que encontré es que en buena medida esta ausencia de crítica o de autocrítica de la izquierda se dio en que se lo propició la comodidad, digamos, de subirse al movimiento cardenista, un movimiento que también podemos reconocer en la izquierda, pero que provenía de otra tradición. Entonces el tener de repente, digamos, contingentes sociales que nunca había tenido la izquierda, una presencia pública muy importante del cardenismo, la izquierda socialista que venía desde la época de la social, desde el siglo XIX, se diluyó en el nacionalismo revolucionario. Luego, y eso lo vinculo con mi último libro, de la social amorena, cuando estuve en las presentaciones de la inteligencia rebelde o en entrevistas, etc., también me di cuenta de que los más jóvenes pensaban que la izquierda tenía una trayectoria muy reciente, muy inmediata. Entonces, por eso escribí de la social amorena, para tratar de dar pues, las líneas más generales de una historia de la izquierda que se remonta a 150 años. Una historia larga, podríamos decir. Antes de pasar, digamos, a un núcleo importante de lo que menciona con respecto a de la social amorena, y todavía anclado en la discusión del siglo XX, ¿cómo recibieron, doctor, o cómo cree usted, o cómo vio en las presentaciones, en las entrevistas, e incluso en las reseñas, cómo recibieron los todavía vivos partícipes de aquellas experiencias, todas muy diversas, los políticos, bueno, los políticos prácticamente las cabezas principales han muerto, pero la historia y sociedad todavía queda ahí. ¿Cómo recibió esa generación que hoy está en otro lado, posiblemente, que siguieron en la izquierda, aunque con papeles menos protagónicos? ¿Cómo vio usted esa recepción? ¿Qué dijeron los contemporáneos de aquel tiempo, o qué dicen los contemporáneos de aquel tiempo sobre esa historia que usted nos presentó en la inteligencia rebelde? En general la recibieron bien. Incluso algunos de estos contemporáneos que yo no conocía en persona en el momento que escribí el libro, ya cuando lo publiqué tuve la oportunidad de platicar con ellos. Y todos con los que tuve oportunidad de platicar, se sintieron como en la necesidad, como en la provocación de hablar más, de decir otras cosas. De alguna manera les llamó la atención que ser objetos, digamos, ya de una reflexión histórica. Porque además nosotros pensamos que la historia se refiere pues a acontecimientos muy lejanos, pero cuando nos referimos a acontecimientos o procesos que se dieron pues décadas, digamos, atrás, sorprende, digamos, un poco esta posibilidad de que hablen estos actores. Entonces, en general lo recibieron bien. Incluso algunas críticas que se pudieron o que se esbozan en el trabajo no fueron, digamos, mal recibidas, ¿no? Muy positivo siempre eso. Doctor, retomo lo que nos dijo al final de su primera intervención. Usted escribe estos dos libros pensando en la juventud, digamos, ese es el leitmotiv de la investigación, lo cual es muy importante. Y me gustaría saber cuál es su perspectiva sobre los trabajos más recientes que hay, sobre los huecos que hay en torno a la historia de la izquierda en México. Su libro forma parte, ahora me viene a la mente, por ejemplo, una línea que ha sido a su manera Rodríguez Araujo, Max Ortega, Alicia Solís con Max Ortega, y algunos trabajos más que tratan de reconstruir aspectos, ya sea desde los partidos, ya sea desde los movimientos, ya sea desde la guerrilla. ¿Cómo se inserta de la social amorena en esa perspectiva? Que podríamos decir ya es una corriente historiográfica que se está abriendo camino, ¿no? Ya hay trabajos, ya no es tan difícil hablar de ello como a lo mejor
mejor sí lo era hace unos 15 años, ¿no? Era más difícil por la presencia todavía de algunos actores, de algunas organizaciones. ¿Cómo ve usted el panorama del estudio sobre la historia de la izquierda en México, profesor? Sí, el panorama está afortunadamente cambiando. Hace incluso 10 años era muy poca la gente ocupada en la izquierda. De hecho, es un tema que fue en buena medida abandonado después de los 70. En los 60 y 70 había interés en los historiadores por fijarse, por reconstruir las corrientes, digamos, alternativas, el pensamiento crítico, digamos, de otra época, pero eso desapareció cuando desapareció, digamos, esta emotividad vinculada con los movimientos sociales de los 60 y 70. Entonces, de alguna manera, y como suele suceder con los temas históricos o con los temas de las ciencias sociales, van cambiando conforme va cambiando el contexto. Y el contexto dejó de ser favorable para la izquierda, dejó de ser simpático el referirse a anarquistas, a socialistas utópicos, ya no digamos a comunistas, y entonces los intereses, digamos, académicos fueron cambiando. Ahora, de lo que me señalas, quisiera apuntar un par de cuestiones. Dentro de la historiografía, el tema está poco tratado. Esto ha sido más tema de sociólogos o politólogos. Los historiadores son bastante conservadores y consideran que pues, es un tema de historia hablar del liberalismo o hablar del conservadurismo, pero no hablar del socialismo, ¿no? Una de las tres corrientes más importantes, digamos, que hubo en el pensamiento del 19. Entonces, en la historia no hay tanto este renacimiento como lo hay en otros campos. Y dentro de la historia, lo que sí ocurre es que ha habido más interés en la historia de los movimientos armados. Al menos yo lo detecto por el lado de mis estudiantes. Se me acercan más para hacer una historia o recuperar elementos, digamos, de las guerrillas, de las guerrillas, incluso de las más fuertes, más radicales, y no tanto de los partidos. Entonces, dentro de lo poco que hay dentro de la historiografía, es desigual y el énfasis no es mucho en los partidos. Pero lo que sí es cierto es que ahora ya hay más interés, aunque no solo o no mayoritariamente los historiadores, y ya estamos abandonando estos seminarios o estas presentaciones donde iban 3 personas a escuchar, y ya hay mucho más receptividad. Doctor, quizá la pregunta más significativa que me gustaría hacerle para invitar al público lector que se acerque a su último libro, a su última producción, es, refleja usted 150 años, nos introduce a 150 años, desde el siglo XIX hasta nuestros días, digamos, ¿no? Sin embargo, me gustaría que centráramos el núcleo en la izquierda del siglo XX, digamos, la que nace posterior a la Revolución Mexicana. Me gustaría que nos pusiera, digamos, en la medida de las posibilidades que da el tiempo siempre, la hipótesis central del trabajo, digamos, cómo hay este núcleo que se desprende de la Revolución, que tiene que enfrentarse contra el fantasma de la Revolución, contra un Estado muy poderoso, muy grande, que ve o acompaña el crecimiento de un sistema autoritario como lo fue el mexicano en gran medida lo sigue siendo durante el siglo XX, que eclosiona en el 68, que tiene un gran auge en los 70. ¿Cuál es la hipótesis que usted tiene para comprender la historia, quizá podríamos decir contemporánea de la izquierda, profesor? Me gustaría mucho, porque uno cuando entra a estudiar el tema se da cuenta cómo la presencia del Estado mexicano es muy particular, digamos, con respecto a América Latina, por ejemplo, donde no hay golpes de Estado, no hay dictaduras, al contrario, hay incluso recibimiento de exiliados, recibimiento de izquierdas, espacios de autonomía como la propia universidad.
un partido comunista muy interesante, digamos, ¿no? Que decide disolverse en el 81 para dar paso a la creación de una fuerza mucho más amplia. Digamos, es un núcleo o es un crisol tan interesante que me gustaría saber cómo capta usted la unidad de esta diversidad que son las izquierdas en el caso de México en el siglo XX. Sí, contesto brevemente tu pregunta y señalaría que por eso es importante partir del siglo XIX. O sea, la tesis central del libro es que la izquierda mexicana viene del siglo XIX y en sus tres corrientes fundamentales. Es decir, las tres corrientes fundamentales que encuentro de esta izquierda son, por supuesto, la corriente socialista, que se transforma al socialismo o va pasando, digamos, del socialismo, anarquismo, comunismo, por ejemplo, ya a lo largo del siglo XX. Hay una corriente nacionalista que viene del liberalismo social, del nacionalismo, digamos, de la época de la Reforma, que muta en el siglo XX en el nacionalismo revolucionario y llega hasta pues, el PRD y ahora Morena, proviene de esa línea. Ubicaría Morena en esa línea que viene, insisto, desde la segunda mitad del siglo XIX, al igual que la tradición socialista, y una tercera línea que podría llamar social cristiana, que en el siglo XIX pues pasa primero por la recepción del pensamiento, digamos, católico, crítico. Pienso por ejemplo en Lamennais. Después Lamennais incluso es excomulgado de la Iglesia Católica. Después en México de la recepción de Lamennais pues está la influencia de la encíclica Rerum Novarum y del cristianismo social de finales del siglo XIX. Y en el siglo XX pues pasa por los sindicatos católicos, por la teología de la liberación, hasta llegar a Javier Sicilia o a otros, digamos, teólogos o a otros, digamos, pensadores religiosos. A lo que voy es que esas tres líneas han permanecido a lo largo del tiempo. Si bien es cierto, se han ido modificando los énfasis y se han ido aliando, combinando, reemplazando, pero todas están. Indudablemente la que tiene mayor presencia actualmente es el nacionalismo revolucionario, si bien es cierto, tiene un declive pronunciado desde hace 20 años. Entonces, ya centrándome en lo que planteas del siglo XX, yo creo que en el siglo XX estas tres izquierdas operaron y particularmente dominando la izquierda nacionalista. Y nacionalista que venía en buena medida del partido o de los distintos nombres, digamos, que tuvo el actual Partido Revolucionario Institucional, pero también, digamos, de la izquierda que no creció al amparo de la Revolución Mexicana. Pienso, por ejemplo, en el PMT o en otras fuerzas que en el momento en que, digamos, se debilita la izquierda socialista, pues fundan primero el Partido Mexicano Socialista y después, o sea, son los socialistas más los nacionalistas, y después a estos nacionalistas, digamos, independientes o no del sistema, y después con el Partido de la Revolución Democrática agregan a los nacionalistas que sí provenían del sistema. Entonces lo que quiero señalar es que en el siglo XX transitan estas tres corrientes, siendo fundamentalmente digamos, la corriente más fuerte, la nacionalista revolucionaria, pero con una presencia, creo que importante, en los medios universitarios, en algunos sindicatos, en las organizaciones campesinas de la izquierda socialista, fundamentalmente la izquierda comunista. Y la izquierda social cristiana, muy vinculada también con digamos, organizaciones sociales, pero también con la guerrilla.
o sea, las guerrillas mexicanas tienen o abrevan mucho en el cristianismo. No digo que sean cristianas ni mesiánicas, pero no es raro encontrar a los militantes de estas izquierdas que vienen de escuelas religiosas, jesuitas, etc. Digamos, habría tantas cosas que preguntarle, doctor. Quedará en el tintero, quedará en la posibilidad de lectura del libro, de empalme con otros trabajos. Recordaba el de Barry Carr, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Y luego, digamos, que era tanto, ¿no? El movimiento estudiantil, el propio desarrollo del marxismo como una corriente muy importante en el siglo XX, ¿no? Los movimientos regionales, ¿no? Digamos, hay una gran cantidad de temas que bueno, habrá que seguir trabajando y dialogando para ello. Bueno, pues concluimos la primera parte de esta entrevista para poder pasar a un segundo bloque. Les agradecemos mucho. Pues un placer estar aquí con usted, doctor. Pues, peculiar esta entrevista, ¿no? Creo que vamos a terminar por el principio de toda una narración que usted ha ido estructurando a lo largo del tiempo, ¿no? Una investigación sólida, ¿no? Pero que tiene su arranque o sus inicios, ¿no? Con sus reflexiones sobre el siglo XIX o la izquierda dentro del siglo XIX. Cosa curiosa, ¿no? Porque hace un momento usted mencionaba que hay poca historiografía sobre la izquierda en el siglo XX y sobre todo esta última etapa, ¿no? De fines del siglo XX. Sin embargo, yo creo que también la hay con respecto al siglo XIX, ¿no? Hay todo un hueco, ¿no? Toda una intencionalidad de investigación que me parece que usted es de los pocos que ha estado constantemente dándole vueltas a esa reflexión, ¿no? Una de las cuestiones con las que yo quisiera comenzar es preguntarle, ¿no? Que nos comentara sobre el interés que puede tener todavía un autor como E.P. Thompson, ¿no? En un despliegue, ¿no? En un trayecto en donde la historia social ha derivado a estudios más bien de la dimensión social o el alcance social de las instituciones en el siglo XIX, ¿no? O en el mejor de los casos, ¿no? Dentro de estudios subalternos o campesinos, ¿no? A tratar de revalorar toda esta tradición de lucha del campesinado. Sin embargo, la historia social más bien o será la dimensión de las instituciones o a una cuestión, digamos, un tanto sociológica, ¿no? De ver quiénes eran los que conformaban distintos arquetipos de la sociedad del siglo XIX, como Loulé, Perot, etcétera, ¿no? ¿Qué nos puede decir todavía un autor como E.P. Thompson, ¿no? Para el estudio de la historia social, no solo del siglo XIX, sino en general? Yo creo que E.P. Thompson todavía nos puede decir muchas cosas. Si bien es cierto que en la actualidad ya cuesta algún trabajo conseguir sus libros, hace todavía unos 15 años que se encontraban con facilidad en las librerías, ahora es un poco más difícil, pero no sé, por lo menos a partir, digamos, del 50 aniversario de la edición de su gran libro, La formación de la clase obrera en Inglaterra, otra vez se empieza a hablar más en el medio universitario de la obra de Thompson. Y yo considero que la obra de Thompson todavía posee una gran actualidad. En buena medida porque Thompson trató de historizar las categorías sociales y creo que es una manera todavía muy adecuada, digamos, para estudiar cómo se van conformando los grupos sociales, cómo van cambiando las caracterizaciones que se hacen de ellos y cómo se van conformando actores sociales a lo largo del tiempo.
También considero que el trabajo de Thompson es fundamental todavía porque se plantea problemas históricos de gran calado. Esto es, se sale, y en su momento fue muy significativo, de estas pequeñas historias particulares y trata de dar explicaciones rigurosas, muy documentadas, pero de procesos de más larga duración. Yo creo que todavía en medios como el nuestro no hemos hecho o sacado todo el provecho de trabajos como los de E.P. Thompson, y entonces creo que podríamos revisarlos para plantear problemas historiográficos actuales. Entonces yo considero que esas razones, digamos, le darían todavía importancia o relevancia a su trabajo. Y quizá un elemento más. Thompson en su época rompió, enfrentó el dogmatismo de la izquierda que era dominante en su época, fue un fuerte crítico del estalinismo y una reivindicación de la capacidad de los actores sociales para convertirse en sujetos de su propia historia, que yo creo que puede dar todavía pistas muy importantes para comprender a los actores sociales modernos o que actúan todavía. Y si pensamos en la emergencia que hay en México en los últimos años, digamos, de los nuevos movimientos sociales o en fenómenos que Thompson estudió para el siglo XVIII o el siglo XIX, creo que podríamos servirnos de sus trabajos para explotar y explorar de mejor manera estos temas. No sé, pienso por ejemplo en la reflexión que hace Thompson sobre las consecuencias de la revolución industrial, sobre el desempleo, los niveles de vida, que yo creo que son plenamente útiles y aplicables a la época en la que vivimos, en que estamos sufriendo, muchos segmentos de la sociedad sufren consecuencias parecidas a la de la revolución industrial. Entonces creo que es una obra que tiene mucho que decir. Sí, usted mencionaba, ¿no?, esta intencionalidad de Thompson, ¿no?, de estudiar la formación de grupos sociales. Me parece que hasta cierto punto esa misma intencionalidad se refleja en su trabajo. Si uno recuerda, ¿no?, quizá un trabajo ya un poco pasado por el tiempo, ¿no?, pero sería interesante que nos dijera, ¿no?, cómo lo concibe usted, ¿no? Que fue un trabajo que hizo sobre el artesanado, y me parece que se relaciona o tiene relación con todo lo que usted estudió sobre la izquierda en el siglo XIX, ¿no?, cómo precisamente se daba esta formación de los grupos sociales, ¿no?, de lo que iría de esa investigación sobre el artesanado hacia este otro libro del otro socialismo, ¿no? No sé si nos podría comentar, ¿no?, cómo se ve reflejado Thompson en este periodo de estudios que usted hizo. Claro. Bueno, yo cuando era estudiante, desde la licenciatura, admiraba mucho la obra de Thompson. Entonces la leí con particular interés, con cierto cuidado, e influyó su obra en mis trabajos, como también influyeron otros historiadores sociales británicos. Pienso en Hobsbawm, por ejemplo, Christopher Hill y otros. Ahora bien, yo cuando elaboré ese trabajo, que fue mi tesis doctoral acerca del artesanado en la Ciudad de México, digamos en la época liberal, lo que me di cuenta es que tenía bastantes relaciones ese movimiento artesanal y las discusiones que se dan con la emergencia del primer socialismo. Entonces, partiendo de la historia social, que ese es mi origen, digamos, como historiador, me empecé a desplazar a temas de la historia social e intelectual del socialismo, y es como años después empecé a producir los primeros trabajos con respecto al socialismo utópico. Primero, por una empresa que es ardua, que es recopilar los trabajos. O sea, empecé compilando las obras de Rodacanati,
después Nicolás Pizarro con Adriana Sandoval, de Juan de Mata Rivera, después de Juan Nepomuceno Adorno, etc. Y a partir o con base en esa recuperación, después fui elaborando, digamos, trabajos sobre esta corriente. Y fui derivando también en parte hacia una historia intelectual de la izquierda, porque también lo que me di cuenta al estudiar el primer socialismo es que los trabajos que se habían hecho en la generación de historiadores que escriben en los 60 y los 70 era subrayar más el aspecto político, el aspecto ideológico sobre todo de estos pensadores. Y en cambio lo que yo encontré como un complemento, digamos, de estos trabajos es que eran intelectuales bastante originales. Y entonces traté de recuperar sus influencias, las lecturas que hacían, los temas que discutían, entonces con el objeto de dar una visión un poco más amplia, más redonda de estos personajes. Pensemos por ejemplo en Roda Canati, que cuando llega a México, de 30 y tantos años, pues conoce 7 lenguas, es de los primeros en hablar de homeopatía, es de los primeros en discutir el positivismo, inventa una medicina que dice que cura todas las enfermedades, trae a los mormones a México, difunde el pensamiento de Spinoza, enseña griego, entonces pues era en buena medida un pensador mucho más cosmopolita, más plural que la mayoría de los intelectuales más reconocidos que había en México entonces por lo cual me llevó a pensar que rescatar estas figuras también era importante para mostrar la pluralidad de ideas y la complejidad que tenía el pensamiento socialista desde ese momento. Sí, en esta línea, ¿no?, que mencionaba usted sobre la historia intelectual de la izquierda, es interesante, me resulta interesante que usted cataloga en términos generales no solo a la izquierda del siglo XIX, ¿no?, sino también a la del siglo XX, ¿no?, que bueno, es interesante hacer la acotación, ¿no?, que estamos por la izquierda del siglo XIX, justo el último libro que ha sacado ejemplifica esa periodicidad de la que estaríamos hablando, ¿no?, de alrededor de 1865 a la actualidad, ¿no? Pero usted la ejemplifica como o dentro de una órbita que se puede catalogar como romántica. ¿Qué significado tiene hacer esta catalogación? Sí, por romanticismo lo que entiendo y a lo que refiere, digamos, el trabajo, es una época digamos, donde predominan en México, digamos, en la época liberal, un conjunto de ideas que permiten plantearse alternativas u opciones hacia el presente. Es decir, en la época romántica mexicana también cuando se conciben, digamos, las utopías sociales. Entonces, esa es una de las razones por las que el libro empieza hablando de esa época romántica. Romántica no en el sentido de melancólica o en el sentido de sentimental, sino romántica en el sentido del romanticismo social. Esto es la idea de que es posible el cambio y tiene un valor la acción colectiva de las personas. Ahora bien, la izquierda mexicana o internacional, digamos, tiene sentido en un horizonte en el cual es central resolver lo que llamaban en un origen la cuestión social. Entonces yo creo que la izquierda mexicana e internacional tendrá por lo menos un objeto sobre el cual actuar mientras la llamada cuestión social no se resuelva. Entonces pues eso nos acerca con el siglo XIX, con el siglo XX, en la medida en que esos problemas, digamos, sobre la condición humana, sobre la justicia distributiva, sobre la desigualdad, son problemas que siguen estando presentes. Y eso en el caso mexicano. Si pensamos en ejemplos de otros países, pues todo eso
está planteado desde el siglo XVIII. Sí, claro. Justo creo que en esta órbita, ¿no? En este sentido de ver que tratan ciertos actores o ciertos grupos tratan de hacer énfasis, ¿no? en esa problematicidad que tiene que ver con la cuestión de la igualdad, de la justicia, ¿no? No solo a ciertas capas, sino extendida a toda la población. Dentro de este mirador, ¿no? La social, ¿qué lugar ocupa ahí? ¿O qué lugar ocupó dentro de todo este panorama para el siglo XIX? Que vale la pena decirlo, ¿no? Es, a mi parecer, una organización que no ha merecido la atención suficiente, ¿no? Sí, no ha merecido la social atención suficiente, en parte porque ha sido desatendido el tema del primer socialismo, y en parte también porque hay pocos documentos sobre la social. Lo que sí es cierto es que la social es la primera organización de izquierda que existe en el país. La social, que fue un partido que no aspiraba a hacer política, lo que llamaba Plotino Rodacanati, que es el creador de la social, un partido sociocrático, fue la primera organización de la izquierda. Esta se forma, hasta donde sabemos, en el año de 1871, subsiste aproximadamente 10, 12 años, y en ese breve lapso interviene tanto en el primer Congreso Obrero que se realiza en México, que es un Congreso Nacional, en 1876, como en el movimiento agrario que más o menos por esas fechas, en esa década, se va desarrollando en el país. Incluso antes de crearse la social, pues Rodacanati había tenido un vínculo con Julio López y la insurrección que se da en Chalco en la década anterior, y también interviene tratando de solucionar, digamos, algunos problemas que tienen que ver con la condición de la mujer, la condición de los indígenas y la ya mencionada condición de los trabajadores. A lo que voy es que, no obstante que no duró mucho tiempo, no obstante que no fue una organización, digamos, masiva, sí actúa e interviene en movimientos relevantes para esa época. Sí, lo que también es interesante es que es una organización y un grupo de individuos, ¿no? Muy complejos, ¿no? Rodacanati es fascinante, ¿no? Estudiarlo por todas las vetas que ya usted mencionaba, ¿no? Pero también es una organización que no únicamente está pensando en términos de su significación dentro del Estado mexicano, ¿no? Sino que también es una organización que de algún modo se vincula con todo un programa internacionalista. No sé si nos podría explicar o ahondar un poquito, ¿no? En estas relaciones, ¿no? De Rodacanati, la social, con todo lo que fue o pudo ser la primera internacional, etc. Sí, de eso sabemos muy poco, y hasta donde conocemos no hay un vínculo directo. Lo que sí encontramos es cartas de Salacosta, de Francisco Salacosta, que era como el segundo de Rodacanati, intercambios con anarquistas uruguayos a principios de la década de los 70. Rodacanati más bien pensaba o se asumía como que él era parte de la llamada escuela societaria. Esa escuela societaria es la escuela, digamos, que deriva del pensamiento de Fourier, pero no he encontrado evidencia de que tuviera vínculos orgánicos con esa escuela societaria. Más o menos al tiempo que Rodacanati está en México, está Víctor Considerant en Texas, que es el principal discípulo de Fourier, y yo no he encontrado ni documentado ningún intercambio entre uno y otro. Lo que sí es cierto es que Rodacanati, Salacosta,
estaban bastante enterados de lo que ocurría en otras partes del mundo. Pero nexos orgánicos, en todo caso, muy débiles y difíciles de documentar. Sí, ahí habría otro personaje de esta historia del siglo XIX, ¿no? Que también me gustaría que ahondara un poquito más en su significación. Juan Nepomuceno Adorno, que también es un personaje interesantísimo, ¿no? Que intenta hacer avances no solo en términos sociales, ¿no? Sino también con una perspectiva científica, ¿no? Utópica, pero quería ver qué nos puede decir al respecto de este personaje. Sí, Juan Nepomuceno Adorno no se reconoce como socialista. De hecho, algunas de las posturas que muestra, no sé, por ejemplo, su texto, El análisis de los males de México y sus remedios practicables, que es de 1858, a veces son conservadoras. Pero lo interesante, creo, es que en realidad es un utopista, como bien dices, que pretende vincular la razón con el sentimiento, la ciencia con la moral, y inventa o realiza una serie de inventos muy diversos y de estudios también muy diversos que tienen por objeto mejorar las condiciones de vida de las personas. Pero, no obstante, digamos, este talante conservador que podía tener algunas de sus posturas, en la década de los 70 escribe una obra de teatro en la cual plantea una utopía social, lo mismo que hace Nicolás Pizarro en su novela El Monedero. Entonces eso nos ayudaría a pensar la complejidad que tiene el estudio de las ideas sociales y las ideas políticas. Pizarro, sus posturas eran más liberales, Adorno tal vez más conservadoras, Rodacanati socialistas, pero sin embargo tienen una serie de acuerdos que nos permite ubicarlos en la misma estructura de pensamiento, en la misma línea, porque los tres se plantean a su manera cómo mejorar la vida en sociedad. Por cierto, de Juan Nepomuceno Adorno, junto con Adriana Sandoval, con quien recopilé antes las obras de Nicolás Pizarro, que publicó la UNAM, saldrá en unos meses la edición de sus primeros trabajos. Se llama Juan Nepomuceno Adorno, sus primeros escritos. Uno es su introducción a la armonía del universo, que publicó cuando estuvo en Inglaterra en los 50, el referido al análisis de los males de México y sus remedios practicables, y luego un texto previo a cuando estuvo en Francia, donde da forma a una nueva notación musical. Entonces esos los publica la UAM y espero que en unos meses estén circulando, y para los que les interese el pensamiento utópico les sea útil, porque eran textos difíciles de conseguir. Yo acabaría únicamente preguntándole, ¿no? Una cierta inquietud que me genera, ¿no? Toda esta reflexión sobre lo que ya he comentado usted con Jaime, ¿no? Sobre el interés del estudio de la izquierda en el siglo XX, ¿cómo se conecta o cuáles serían los cruces que habría, ¿no? Entre todo lo que se generó como una cierta, podemos catalogar como cierta generación a partir del 2012, ¿no? Del 132, etcétera? ¿Qué tradición estaría recuperando esta nueva generación? ¿Estaría recuperando estas múltiples versiones de lo social, de las ideas socialistas, ¿no? ¿Estaría en esta órbita del nacionalismo revolucionario? ¿O hacia dónde, cómo consigue usted que se puede hacer este cruce generacional y de tradiciones como tradiciones políticas? Yo observo en la época actual cierto divorcio entre la tradición socialista y la movilización social. No digo que no haya en la movilización
movilización social elementos de esta tradición socialista, pero no tienen la conexión que tenía antes. Yo creo que es fundamental, incluso para que se piense la izquierda hacia el futuro, recuperar este vínculo entre el pensamiento y la tradición socialista o la tradición más amplia, digamos, de la izquierda. Hablé de tres izquierdas, y que interactuaran con el movimiento social. De alguna manera, uno de los déficit que ha dejado la izquierda en los últimos años es que se ha desconectado de los movimientos sociales. Yo creo que sería fundamental, y más dado a la naturaleza de los problemas que tiene el país, de vincular otra vez el pensamiento de izquierda con los movimientos sociales. Obviamente esto requiere una izquierda renovada, una izquierda que otra vez se atreva a pensar de manera original los problemas actuales, y no una izquierda tan desprovista, digamos, de herramientas analíticas como es la izquierda que tenemos actualmente. Yo creo que será fundamental eso. Y también será fundamental que la izquierda recupere toda la tradición. Yo creo que lo que nos mostró la experiencia, digamos, de la caída del muro de Berlín y otras, digamos, asociadas con esta, es que el marxismo, en todo caso, es una de las corrientes de la izquierda, tal vez la más importante del siglo XX. Pero cualquier intento, digamos, de recrear el pensamiento de izquierda pasaría, a mi juicio, por recuperar toda la tradición, dentro del cual el marxismo tiene un papel muy importante, pero no exclusivo. Por eso también hay que pensar en los utopistas, pensar en los anarquistas, en otras corrientes, y discutirlos otra vez, pero discutirlos no en el sentido digamos, como anticuarios, sino en el sentido de volvernos útiles para pensar los problemas actuales. Pues muchas gracias, un placer estar con usted y agradecemos su atención.